El día de hoy tocaremos el tema el auge de la economía novohispana. Antes de iniciar con este video, me parece importante definir algunas palabras que nos ayudarán a entender mejor el tema. Bien, la primera palabra que vamos a definir es peninsular, ¿sí? Y voy a tratar de explicarlo un poquito. Pongan atención, por favor. Una isla es una porción de tierra rodeada por sus 4 lados de agua, mientras que una península es una porción de tierra rodeada por 3 partes de agua, ¿sí? En la península ibérica se encuentra España. Por eso se les daba el nombre de peninsulares a los españoles nacidos en España. La segunda palabra que vamos a definir el día de hoy es criollo. Bien, criollo, niños, es una persona nacida en México, pero que su papá es español y su mamá también es española. Es decir, los 2 padres son españoles. La tercera palabra es mestizo. Mestizo es una persona nacida en México, pero es hijo de un español y de un mexicano, ¿sí? Un padre español y otro mexicano. La siguiente palabra, indígena. Indígena se refería a una persona nacida en México y que su papá y su mamá también eran indígenas. La última palabra que definiremos, jóvenes, y que también nos sirve para nuestro tema del día de hoy, es economía. Y podemos definir la economía como el conjunto de actividades legales, es decir, aquellas actividades que se pueden hacer y que no están prohibidas y que generan una ganancia para un estado o país. Por ejemplo, las fábricas, ¿sí? El comercio, como ustedes lo ven todos los días, en las tiendas, en los supermercados, en el tianguis. También la venta de servicios y como dijimos en clases anteriores, si ustedes van a la tienda de la esquina y compran unas papas y un refresco, ustedes están haciendo un acto de comercio y están participando en el crecimiento de la economía de nuestro país. Bien, después de las definiciones, jóvenes, iniciaremos con nuestro tema, que como ya les comenté, se llama el auge de la economía novohispana, es decir, el crecimiento de la economía de nuestro país en aquel entonces que se llamaba la Nueva España. Estamos hablando de los siglos XVII y XVIII. Bien. Jóvenes, este crecimiento de la economía novohispana se da porque como la causa que tiene es que los españoles cuando llegan a nuestro país, ellos tienen ganas de hacer riqueza. Solamente vienen a eso y les interesa obtener muchas riquezas y creían que en México el oro se barría con la escoba. Obviamente van a llegar y se van a dar cuenta de que no es así. Entonces ellos, para hacer esas fortunas que ellos querían, se ven en la necesidad de hacer actividades, obviamente económicas, que van a producir dinero, pero ya no es principalmente la minería, ¿sí? Ahora ellos se van a dedicar principalmente a la agricultura y a la ganadería. Bien, más tarde, obviamente, van a empezar a ver que en los estados del norte principalmente y algunos también del centro de la República tienen esos minerales que ellos quieren. Principalmente van a extraer plata y oro en más pequeñas cantidades. Bien, jóvenes, entonces, esto va a crecer mucho. La economía va a crecer mucho en el siglo XVIII, como les comento, y esto va a generar que gente de todas partes del mundo llegue a nuestro país, obviamente buscando también esa riqueza que todos vienen a buscar. Esto entonces traerá como consecuencia que la población crezca mucho y obviamente una vez instalados aquí en nuestro país va a haber muchos más nacimientos y la población se va a ir mucho más arriba de lo que estaba. Bien, se cree entonces, jóvenes, que a principios del siglo XVIII en nuestro país había aproximadamente 2,5 millones de personas. Y al final de este mismo siglo ya éramos alrededor de 5 millones. Pero como ustedes saben, en aquel tiempo había grupos de personas, pues según ellos las clases sociales o los grupos en los que se dividía la sociedad,
eran varios. Entonces, les digo aproximadamente cuánto creció cada uno de esos grupos, ¿sí? Y los peninsulares, que ustedes ya saben qué son, crecieron muy poquito, mientras que los criollos y mestizos e indígenas crecieron mucho más. Y para inicios del siglo XIX, en nuestro país, la población se componía aproximadamente de un 17.5% de peninsulares y criollos. Un 60% eran indígenas, el 22% eran mestizos y el 5% de la población era gente, esclavos traídos de África. ¿Sí? Bien. Otra consecuencia, jóvenes, que se dio con el crecimiento de la economía y de la población fueron los conflictos sociales. Obviamente, a mayor número de gente, más problemas, ¿cierto? Y sobre todo, estos grupos tenían más problemas porque, además de los conflictos naturales que se dan donde hay mucha gente, también ellos no tenían los mismos derechos. En ese tiempo, algunas personas, aunque ustedes no lo crean, valían más que otras. Bien. Otra necesidad y consecuencia del crecimiento de la población fue la construcción de caminos reales. Obviamente no había estas carreteras que tenemos en el día de hoy, tampoco había obviamente nada, solamente carretas, caballos y los caminos muy malos. Se vieron en la necesidad entonces de construir caminos más grandes y más apropiados para que la gente circulara y comerciaran con todo aquello que había que comerciar en ese entonces. Y así, niños, entonces se hicieron caminos reales. Sí, un camino real era el camino más grande que existía en ese entonces y se había hecho para que por ahí circularan los carruajes, obviamente, de la gente pues con más dinero, ¿cierto? También se hicieron caminos de herradura, eran caminos donde circulaban caballos o bestias de carga. También caminos de arrieros, que eran unas brechas o caminos en malas condiciones, todo esto para llegar a diferentes lugares del país, donde intercambiaban sus productos como la plata, textiles y aguardiente. Ya vimos cómo en el siglo XVIII creció la agricultura, la ganadería y también la minería, pero había otra parte de la economía que no crecía. Nos referimos a la industria. La industria, entiéndase como aquellas fábricas que hacían algún producto para poder comerciar en nuestro propio país o fuera de él, ¿sí? Esto se va a desarrollar un tiempo después, ya que España lo prohibía que en nuestro país creciera en ese rubro, pero de alguna manera la gente va a empezar a fabricar cosas y algunos pequeños fabricantes se van a organizar en grupos a los que se les va a llamar gremios y van a producir principalmente alimentos, pieles, jabones, cerámica y ladrillos. Pero sin duda, una de las industrias que más creció en el tiempo de la Nueva España fue la industria textil. Jóvenes, espero que este video le haya servido mucho, a ustedes principalmente. Gracias por escucharme y un saludo muy especial a la Escuela Benito Juárez de Ocotlán, Jalisco.